Ante la total falta de vergüenza y escrúpulos que está teniendo el Partido Popular respecto al tema de los 7.291 personas muertas en las residencias madrileñas porque les impedían que les derivasen cuando estaban enfermas de COVID a hospitales públicos durante la pandemia debido a las directrices del gobierno del Partido Popular de Ayuso, ante todo esto, ¿cuál creéis que está siendo la respuesta del Partido Popular? Que tal vez han pedido perdón, que tal vez han asumido que estaba mal y que, por supuesto, lo que acaba de decir Ayuso, que es esta barbaridad de que, total, si se iban a morir de todas formas, da igual si era una residencia o era un hospital, si han entendido, no sé si mínimamente, que eso es una barbaridad, porque es evidente que no es lo mismo morirte con cuidados paliativos y cuidado por profesionales que hacerlo ahogándote con tu propio y en máximo dolor en una residencia sin que nadie te esté ayudando porque no hay personal médico suficiente. Bueno, pues evidentemente no se han retractado lo más mínimo. De hecho, ha pasado lo siguiente. Almeida, alcalde del Partido Popular, que por cierto, recordad que un momento pues también estuvo señalado por Ayuso porque la disputa aquella Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, que evidentemente acabó perdiendo Pablo Casado, se posicionó del lado de Pablo Casado y estaba también a favor de que pues no era muy decente y no era entendible que en plena pandemia estuvieras contratando a tu hermano por más de 280.000 euros con contratos de mascarillas. Pero bueno, eso es otro tema aparte y eso es la interna del Partido Popular que, bueno, nos daría para 27 vídeos más. Pero la cosa es que Almeida se ha pronunciado sobre toda esta polémica, que no es polémica, que es infamia directamente y que debería ser una cosa que trascendiese la polémica o los posicionamientos políticos de gente como Almeida, que no tiene que decir nada sino es pedir perdón y debería ir directamente a la justicia este asunto, porque tiene gravedad suficiente como para trascender simplemente que sea una cosa más que comentar en el día a día y ya está. Pues bueno, Almeida evidentemente ha salido a protegerle las espaldas a su jefa, porque al fin y al cabo depende de ella, su salario depende de ella, su posicionamiento político actualmente también depende de lo que diga Ayuso y sobre todo ese Ayuso dentro de poco va a acabar tomando por la fuerza al Partido Popular, despellejando a Feijóo de la misma manera que lo hizo con Pablo Casado. Bueno, pues ¿qué ha dicho este eminente portavoz de la pésima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Pues evidentemente le ha ido a lamer las botas y a justificar todo lo posible, todo lo que ha hecho. Y ha dicho así, Almeida, sobre los fallecidos en las residencias, dice literalmente: pediría a la izquierda que deje de usar y tirar los muertos a la cara. No se puede tener menos vergüenza, pero vamos a esperar, no vamos a ir todavía a responderle. Seguro que ya le estáis respondiendo muchos vosotros mismos en vuestra casa diciendo tremendo sinvergüenza, pero vamos a ver el vídeo primero cómo lo dice y después vamos a ver otras cositas más que le van a dejar en una posición que de verdad es para, como un avestruz, coger tu cabeza, enterrarla en el suelo y no volver a sacarla en mucho tiempo, porque vaya vergüenza lo que hay que hacer en el Partido Popular para que no te muevan la silla. Defender hasta las cosas más indefendibles como esta. Vamos a escuchar a Almeida. Le pediría a la izquierda que deje de usar y tirar los muertos a la cara. Le pediría... Es que han pasado 6 segundos de la declaración, la vamos a escuchar entera, no os preocupéis, pero ya tengo que decir algo. Y es que ¿a alguien se le ha olvidado esto? ¿A alguien se le ha olvidado esto? Porque vamos a hablar de convivencia. Mire... Que la izquierda no tire los muertos a la cara, ¿eh? Porque claro, esto es una cosa que hace la izquierda. Cuando tú preguntas qué ha pasado con 7.291 personas que han sido, iba a decir asesinadas, ¿no? Pero que han muerto. Algunos se podría llegar a comentar que han sido asesinadas porque no les han dado ayuda. Es decir, una especie de homicidio imprudente. Pero bueno, eso lo debería decir la justicia. Pero cuando la izquierda o cuando cualquier persona, porque es que no hay que ser de izquierdas, seguro que hay muchos votantes del Partido Popular, entre los cuales hay familiares que han sido afectados por estos, que también le piden explicaciones. No es la izquierda, es cualquier persona con 2 dedos de frente y con un mínimo sentido común. Cuando te preguntan, oye, ¿qué pasó durante los peores meses de la pandemia a esas 7.291 personas a las que no pudisteis dejar, a las que no quisisteis más bien dejar ir a los hospitales cuando estaban enfermas de COVID y que decidisteis vosotros con una decisión política dejarlas en las residencias de mayores y que muriesen ahí sin ayuda, sin cuidados paliativos y dando por hecho que de todas formas, como ha dicho Ayuso, es que tampoco me lo estoy inventando, esto no es una opinión de rojo peligroso comunista que quiere acabar con el Partido Popular y con Isabel Díaz Ayuso, no, es una cosa que ha dicho hasta ella misma, total, se iban a morir igual si fuese en las residencias o si fuese en un hospital, por lo tanto da absolutamente lo mismo, no da lo mismo, por supuesto que no da lo mismo, y es normal que haya gente que esté completamente indignada y que diga, oiga, ¿esto qué fue? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no sacáis las actas a la luz? Pues bueno, cuando se pide eso, lo que hace Ayuso es impedir que salgan las actas. Lo que hace Ayuso, lo que hace el gobierno del Partido Popular, impide que salgan las actas y pone excusas como que, bueno, que eso está manuscrito, que está escrito a mano, que son demasiadas, que están escaneadas y no se van a entender, pero ¿qué clase de tomadura de pelo es esto? Y ahora sale Almeida, tan orgulloso, a decir, es que los primeros 6 segundos me han bastado para que me haga hervir la sangre. Le pediría a la izquierda
Para empezar, no es la izquierda, es gente con sentido común y familiares, que pueden ser de derechas, de izquierdas, da lo mismo. Es gente que quiere saber qué pasó en aquel momento. Pedir a la izquierda que deje de usar y tirar los muertos a la cara. De usar y tirar los muertos. Lo dice este mismo tipo. Señora Maroto, Casa del Pueblo del Goibar. Su Casa del Pueblo. Casa del Pueblo de Lazcao. Por si no lo estáis viendo, son atentados contra sedes del Partido Socialista en Euskadi, del peor momento de ETA. Por Bilbao, por Balmaseda, por Guernica. Los que incendiaron estas casas del pueblo son los que van a votar a favor de la investidura, han votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Esto no es utilizar a los muertos. Esto no es utilizar a las víctimas, más bien, del terrorismo para intentar hacer política y decir, el gobierno de Sánchez es ilegítimo. Exactamente lo mismo que esto. Exactamente lo mismo que esto. El que te vote chapote, Nueva Generación en Río Vacía Madrid, que se hacen hasta camisetas con el nombre de un terrorista. Cuando gente como la hermana de Gregorio Ordóñez, un asesinado por chapote, les pidió literalmente, y se lo ha pedido otra vez recientemente la Asamblea de Madrid, por favor, dejen de usar el nombre de asesino de las víctimas del terrorismo. Y les da absolutamente lo mismo, porque las instrumentalizan a más no poder. Y ahora viene este tío con dos narices, a decir que por favor que la izquierda deje de instrumentalizar a los muertos. Pero ¿habéis visto lo que lleváis haciendo durante una campaña entera hablando de chapote, que te vote chapote, de las víctimas del terrorismo, que os han dicho por activa y por pasiva que paréis de una vez de instrumentalizarlas, de hablar en su nombre, de utilizar a las víctimas de un conflicto tan crudo, tan duro, y que aquello sí que fue terrorismo de verdad, como el que se vivió en el País Vasco con el terrorismo infame de ETA, para hacer política vosotros constantemente y atacar al gobierno de España y atacar constantemente a la izquierda? Eso sí es hacer política con los muertos, señor Almeida. Que haya una familia que te diga de repente, oiga, ¿qué pasó con mi familiar? Eso no es hacer política. Que te pregunten qué pasó con los ancianos, qué pasó con los 7.291 personas en las residencias que murieron sin que las pudiesen derivar a hospitales, es normal que lo hagan. Y eso no es una cosa de izquierdas comunistas que te odian a ti, que odian a la derecha, es una cosa de sentido común. Y si lo enmarcáis de esa manera, si lo enmarcáis por ahí, si lo que hacéis es haceros la víctima y decir, ay, que me están atacando la izquierda, no sé qué, estás perdiendo, estás metiéndote en la boca del lobo porque la gente te está pidiendo explicaciones. Y si tú sabes, igual que sabía tu ex jefe Pablo Casado, que no era normal lo que hizo Ayuso durante la pandemia, es que el propio Pablo Casado, que tampoco era un rojo comunista, que era el líder del Partido Popular, salió en una entrevista con Herrera en la COPE a decir aquello literalmente, de si era decente que en mitad de la pandemia estuvieses contratando a tu hermano por más de 280.000 euros. Evidentemente no lo era lo que estaba diciendo Pablo Casado, pues tú también lo sabes, y eso es evidente, y no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Pero bueno, ahora resulta que los que utilizan a los muertos son las familias que preguntan qué pasa con esas 7.291 personas. Pero en cambio, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid, además del Ayuntamiento de Madrid, que ya verás tú, que ya me dirás tú qué tiene que ver la labor que se tiene que hacer en el Ayuntamiento de Madrid por los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Madrid con traer un debate de nivel nacional y metiendo además fotografías de temas de Euskadi, de sedes del Partido Socialista de Euskadi en momentos muy duros que también sufrieron terrorismo. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eso es literalmente instrumentalizar el dolor de las víctimas, los muertos, los atentados en tu beneficio. Pero después cuando se pregunta sobre personas mayores en las residencias, oye, de repente, ¿cómo utiliza a las víctimas la izquierda? No sé qué, no sé cuántos. ¿Qué cara más dura? Y mientras tanto, que te vote chapote. Aunque las propias víctimas del terrorismo os digan que paréis de una vez por todas. Le pediría a la izquierda que de una vez por todas ceje en su empeño de utilizar el dolor ajeno sin ningún tipo de sensibilidad ni compasión hacia las personas que han fallecido y los que lo pasaron mal. Es que esto es de una sinvergonzonería, de verdad. Cada segundo más que escucho me lo creo menos que el anterior. ¿Os acordáis? Esto me recuerda mucho al vicepresidente de Ayuso, Enrique Osorio, diciendo que, bueno, que las víctimas ya habían superado las muertes de sus familiares. Pero qué sinvergüenza, ¿quién eres tú para decir lo que es el dolor de las víctimas? Que además muchas de ellas están organizadas en plataformas, en mareas, que le están preguntando al Partido Popular, ¿qué pasó? ¿Por qué no derivasteis a esas personas? ¿Por qué no derivasteis a esas personas a la sanidad? ¿Por qué las dejasteis en las residencias? O por lo menos que enseñen las actas de lo que ocurrió en las residencias. Pero lo que ha hecho el gobierno de Madrid ha sido impedir que salgan a la luz. Y ahora dice que se está instrumentalizando el dolor ajeno. Instrumentalizar el dolor ajeno es enseñar fotografías como esta en el Pleno de Madrid cuando no tiene nada que ver, o utilizar el nombre de un terrorista para intentar hacer campaña política. No preguntar cosas de sentido común como qué pasó durante los peores momentos de la pandemia con esas personas. Eso es instrumentalizar el dolor. Venga, Almeida, por Dios. Le diría a la izquierda que los mismos que organizaron una manifestación el 8M con guantes de látex, las ministras no son... Y vuelve a sacarlo del 8M. Es que no pueden ser más infames. Aquel fue un tema que yo dije,
Ostras, hay que ser penoso, de verdad, para intentar decir que el 8M fue el detonante de la pandemia, cuando en todo el mundo ocurrió y no en todo el mundo hubo 8Ms. Y mientras tanto que había el 8M, había no sé cuántos partidos de fútbol, había no sé cuántas misas al mismo tiempo, con muchas más personas vulnerables en las misas, y había de todo en todos los lados. Y también había cosas organizadas por todos los gobiernos autonómicos, tanto de izquierda como de derecha. Pero lo intentan utilizar lo del 8M. O sea, eso sí que es penoso. Sí que es ridículo. Que te pregunten qué pasó con aquellas personas mayores, con las 7.291, que hay que repetirlo las veces que haga falta, y tú respondas, no, el 8M y los guantes de látex. Pero qué vergüenza. Los que van a venir a dar lecciones. Que los que estaban allí en primera línea fueron precisamente la Comunidad de Madrid. En primera línea y desasistidos. Porque les recuerdo que hubo una... Desasistidos las personas que dejasteis en las residencias y que no les disteis atención porque decíais que, bueno, que total, si se iban a morir daba igual en las residencias que en los hospitales. No lo digo yo, lo ha dicho Ayuso en la Asamblea de Madrid. Es que manda narices. Orden del Gobierno central que les dijo que no podían comprar material. Luego tuvieron que revocarla, claro. O al mismo tiempo también les recuerdo las palabras de Pablo Iglesias sobre que asumía el control de las residencias. Y siguen con el putísimo bulo. Es que es... con el bulo de las narices de Pablo Iglesias y las residencias. Pero si el otro día Ayuso lo admitió directamente en la Asamblea de Madrid y dijo, oiga, que se iban a morir igual, daba igual si estaban en un lado o en el otro, lo admitió ella directamente, y siguen con la cara de cemento de intentar decir que esto era culpa de Pablo Iglesias. Es que tienen, de verdad, la cara de cemento armado. O les recuerdo que Pedro Sánchez, cuando Pablo Iglesias se va... Es que es culpa de todos, ¿eh? Es culpa de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, prácticamente será culpa, yo que sé, hasta de Hugo Chávez, con tal de exculpar la culpa que literalmente asumió en vivo y en directo en la Asamblea de Madrid Ayuso, diciendo que total se iban a morir de todas formas. Pero ¿os dais cuenta de los malabares verbales, de los malabares argumentales que tiene que hacer para justificar que su jefa no hizo lo mal que lo hizo aquello? Si es que hasta les tuvo que dimitir un consejero autonómico de su propio gobierno, que les daba vergüenza haber aprobado los protocolos de la vergüenza. ¿Por qué dimitió esa persona? ¿Dimitió porque tenía ganas de irse a su casa? No, dimitió por una cosa y escribió un libro después contando lo que había pasado ahí. Pero ahora resulta que viene este tipo aquí con dos narices a contarnos que era culpa de Pablo Iglesias o de Pedro Sánchez. Manda narices, de verdad. Y que no se instrumentalice el dolor ajeno. Y empieza a hablar del 8M, empieza a hablar de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez. Lo que digo, le falta decir que esto también es culpa de Chapote, de los Ocupas y de Bildu. Venga, es que de verdad, de verdad. Las palabras literales de Pedro Sánchez es que le quiere agradecer el trabajo que ha hecho en el gobierno y especialmente lo que hizo en las residencias durante la pandemia. Estas son palabras literales de Pedro Sánchez hacia Pablo Iglesias. Por tanto, lo que tiene que hacer la izquierda es dejar de utilizar los muertos y Es que es tremendo, es que es tremendo. O sea, de repente, cuando algo se hace bien, es gracias a ellos. Cuando algo se hace mal, es culpa del gobierno central, por supuesto. Pero ¿en qué cabeza cabe? Y ahora dice que se deje utilizar el dolor de las familias. Este mismo tipo lo dice, ¿eh? Es que hay que ser siempre familias para hacer política. Porque yo creo que eso ya no conduce a ningún sitio, desde luego. Lo que hay que dejar de utilizar es argumentos torticeros, cutres y mentar hasta Bildu si hace falta para escurrir el bulto de una cosa que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular ha aceptado públicamente. Que total, si van a morir igual, da igual si las residencias o en un hospital. Eso es lo que hay que dejar de hacer, de justificar absolutamente todo a tu jefa simplemente porque es tu jefa y tienes miedo que te mueva la silla, porque así funciona el Partido Popular. Bueno, todos los partidos funcionan así, qué narices, pero hay veces que da todavía más vergüenza ver algunos partidos defender las cosas que se tienen que defender, porque son cosas que tienen que ver con la propia vida, porque son cosas que tienen que ver con 7.291 personas, no, 7.291 familias, que no son cosas ideológicas para intentar fastidiar al Partido Popular o Ayuso, no, son cosas que tienen que ver con la vida y sobre todo con la muerte de esas personas. Normal que se pidan explicaciones y sobre todo normal que la gente se indigne y que, insisto, no la izquierda, sino la gente y seguramente que entre ellos muchos votantes del Partido Popular se indignen a la hora de que al preguntaros, por favor, ¿por qué no me dais las actas de lo que ocurrió en las residencias? Utilicéis de excusa o que hay muchas, o que están escritas a mano y no se entiende muy bien la letra, o que están escaneadas y no tenéis el programa para utilizarlo y simplemente no te puedes meter en Google para descargarte el Adobe, para ver los PDFs. O sea, es que es una desvergüenza total. Si lo que queréis hacer es no enseñarlas, pues por algo será. De la misma manera que cuando Ayuso no quería enseñar su expediente académico, pues por algo será. Y cuando os preguntan y empezáis a decir es que la izquierda instrumentaliza el dolor de las víctimas y os ve después a vosotros sacando fotos de atentados terroristas para hacer política desde el Ayuntamiento de Madrid contra el Gobierno central cuando no tiene nada que ver las competencias que tenéis ahí, o cuando utilizáis el nombre de un asesino para hablar, para hacer campaña también a favor vuestro, pues entonces vuestro argumentario de no utilizar el dolor y sobre todo cuando las víctimas del terrorismo os dice por favor dejad de instrumentalizarnos, pues igual se os cae un poquito, de verdad, Almeida.
que tu jefe Pablo Casado lo dijo muy bien y por eso le he cortado la cabeza. Yo entiendo que tienes miedo que también te cortes la cabeza a ti, porque recientemente se ve que Ayuso, y dentro de nada va a ser inminente esto, va a empezar otra vez en su dinámica Pablo Casadista, a empezar a rebanarle el cuello también a Feijóo si es necesario, porque tiene esas ganas de intentar pues, conseguir llegar al top 1, a la cima del Partido Popular. Y si tiene que agarrarse a Pablo Casado, lo hizo, y ahora si tendrá que agarrarse a Feijóo, lo hará. Y tú lo que estás haciendo es méritos para que a ti no te toque el siguiente de que se cargue Ayuso. Pero bueno, yo creo que todo tiene límites, y si había algún límite posible que poner encima de la mesa, era uno como este, era uno como el tema de las residencias. Pero yo ya sabía que no está a la altura del momento.